Le damos la palabra a usted para que hable entonces de Eutanasia. eutanasia. Bien, y hablar de eutanasia es hablar sobre la muerte y reflexionar la muerte, reflexionar la vida. ¿Cómo queremos morir? ¿Cómo quisiéramos morir? Bueno, alguna vez lo hemos pensado y hemos dejado de pronto, ya en forma escrita o verbal, a nuestros amigos o otras personas que son de nuestra confianza, ¿qué queremos que nos suceda si estamos en determinada situación en la cual no nos podemos valer por nosotros mismos y esa circunstancia ya no quisiéramos pasarla? Es decir, si yo llego a tener un accidente vascular encefálico que me deje imposibilitado, si llego a tener una afección neurológica que me deje invalidado, que de pronto esté consciente pero no puedo hacer nada, como sucedía en las películas que hoy comentábamos en el intervalo, sobre sí. Mar Adentro, por ejemplo. Ahí está. ¿No? Una persona que joven, que tiene un accidente, una fractura a nivel de columna cervical y queda cuadripléjico, ¿no? Es un ejemplo. Digo, estas cosas como para ir pensando que si alguna vez hemos pensado que nos puede pasar una cosa de esas. Y en este entorno surge la eutanasia. Y hablar de la muerte en Uruguay prácticamente no hablábamos antes de la muerte. Empezamos a hablar de la muerte ahora cuando empezamos a hablar de eutanasia. Claro. Y salen voces de distintos lados a favor y en contra. ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No sé. Creo que lo que podemos hacer es reflexionar en un tema que está presente en este momento, que en nuestro país yo lo marco como que empezó cuando Sureda expresó su voluntad de que quería eutanasia, y el diputado Ope Pasquet, presidente del proyecto. A partir de ahí se empieza a hablar de eutanasia. Ya estamos en los cuidados paliativos en los cuales se brinda toda la asistencia posible al paciente y se lo trata de acompañar hasta su muerte. Pero antes no se hablaba mucho de cuidados paliativos, empieza a tener fuerza ahora. Es una nueva, digamos, una nueva opción dentro de la medicina, o cómo llamarle, o es una nueva, digamos, opción, no una nueva forma de de tratar en tratar medicina. la Siempre medicina. decimos que en medicina, y ella viene de la época de Hipócrates, cuidar siempre que se pueda, y si no se puede cuidar, por lo menos aliviar, y Claro. si no se puede aliviar, acompañar. Digo, son las tres etapas, y en cuidados paliativos es eso. Ajá. Es al paciente que no tiene por qué estar, a veces se dice en cuidados paliativos es el paciente terminal. ¿Qué significa terminal? Que está al término de su vida, pero no tiene por qué ser. Puede ser una enfermedad que se supone que va a seguir agravándose y que puede llegar a tener un final que el paciente no quisiera, un final, digamos, de invalidez. Y acá cuando digo en el final de la vida, ¿qué es lo que queremos? Acá es que entra lo que se está planteando ahora como una opción, pero en realidad no es una opción, son dos cosas diferentes. Una cosa es la eutanasia y otra cosa es los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos ya estuvimos brevemente refiriéndonos. A la eutanasia existen muchas, definiciones, pero el concepto siempre es el mismo. En la eutanasia lo que se trata es de cortar un sufrimiento mediante la muerte. En cuidados paliativos, tratar de permitir esa muerte, en cierto modo, esa muerte que se va a dar sola, natural. Y el término de eutanasia muchas veces entiendo que se utiliza mal, porque por eso yo defino siempre la intención. La intencionalidad marca la diferencia entre eutanasia y lo que puede ser una muerte durante un tratamiento con cuidados paliativos. La eutanasia, una de las definiciones, es del libro del profesor Beca, médico bioticista chileno, de la Universidad de Desarrollo de Chile. Existen otras definiciones también, pero esta me gusta. Consiste en todas aquellas acciones realizadas deliberadamente, afirmo el término, deliberadamente, o sea, intencionalmente, por profesionales sanitarios que tienen como objetivo provocar directamente la muerte,
provocar la muerte, a petición expresa. El paciente lo pide, la persona lo pidió. Expresa es, disculpe que lo corte, ¿no? ¿Es expresa es por escrito o es una cuestión puede ser expresa? Fundamentalmente es escrito, pero también puede ser verbal cuando ha sido claro, digamos, son muchos los que han recibido ese mensaje. Ah, está. Muchas personas que son como testigos, como digamos. Testigos, una especie de testigo. Sí. Voluntaria y reiterada de un paciente capaz. O sea, no dijo, no quiero seguir viviendo más, que hagan algo. Y pasa el tiempo y no quiero seguir viviendo más. Y lo insiste y lo repite. Es en un paciente que presenta sufrimiento intenso, físico o psíquico, porque el dolor no siempre es solamente físico, también es psíquico. Claro. Y el dolor psíquico muchas veces es mucho más fuerte que el dolor físico. A consecuencia de una enfermedad terminal o irreversible, una que se encuentra ya en su final de la vida o que se sabe que ya no tiene vuelta, como decía el caso hoy de Sureda, que en su momento cuando expresaba y pedía la eutanasia, estaba perfectamente consciente y se movía, se movilizaba, pero sabía que estaba cerca su fin de vida, de acuerdo a la evolución que estaba teniendo por su enfermedad. El caso de Sureda, la enfermedad que tenía, ¿cuál era, doctor? Una esclerosis lateral hematrófica. Es una enfermedad degenerativa que va, digamos, avanzando y va limitando toda la movilidad. Ahí está. O sea, y sabía claramente que en el tiempo iba a pasar eso. Ahí va. Y es algo que el propio paciente experimenta entonces como inaceptable, insoportable e indigno. Y acá también van dos palabras, el insoportable. El insoportable, se puede dar una definición de insoportable. Suponemos lo que es insoportable, que no se soporta. Claro. Pero todos soportamos las cosas de diferente manera. Sí, como en un umbral, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿A cómo limitamos? Si ese sufrimiento insoportable de pronto se calma y se dejó de ser insoportable. Claro. Y el paciente estaba pidiendo que lo matara, estaba pidiendo la eutanasia, pero se mejoró y dejó de pedirla. Pero también va junto con otros dos términos ahí, insoportable, indigno y... No. ¿Cómo dice ahí? Son tres términos. No, insoportable e indigno. Indigno, ahí va. ¿No? Pero digo, son dos conceptos paradas separadas, no es que tengan que ser insoportable e indigno. Uno lo ve desde el punto de vista, yo lo veo muchas veces desde el punto de vista jurídico. Claro. A veces como puede asociarse, seguramente. Claro, lo veo siempre desde el punto de vista jurídico por una cuestión de formación profesional, no por una cuestión de que tenga que ser así. Porque voy al segundo término, por eso digo. Ahí va. Insoportable es algo que cada uno lo podrá entender en un momento, después se mejoró, claro. Ya es soportable, ya no pido más la eutanasia, pero vuelvo a sentirme mal, claro, a sentirme totalmente con ese dolor que no calma, ya sea psíquico o físico. Ajá. El dolor físico se calma, el dolor psíquico es diferente. Es complicado. E indigno. Y la dignidad, según dice Kant, seguimos a Kant, es inherente al ser humano. O sea, la dignidad no se pierde nunca. Si hablamos de la vida, que comienza el nacimiento y termina en la muerte, no sabemos que hay más allá, pero en las tres etapas, la etapa de inicio de la vida, la etapa de vida propiamente y la etapa de la muerte, si es inherente al ser humano no la pierde nunca. Claro. O sea que decir que una muerte es indigna significa sacarle la dignidad a la persona, entonces ya no es persona. Son aspectos para reflexionar. Hay quienes entienden que que indigno estaría dado porque quiere tener una muerte en paz, una muerte tranquila. Claro. Pero eso podemos conseguirlo también con los cuidados paliativos. Una cosa importante es la definición de eutanasia, sí. Como dijimos hoy, que consiste en todas aquellas acciones realizadas deliberadamente, o sea, intencionalmente, por profesionales sanitarios, que tienen como objetivo provocar directamente la muerte a petición expresa, voluntaria y reiterada de un paciente capaz, que tiene capacidad. Sí, de la poder capacidad, ahí tiene la capacidad discernir lo que quiere, a consecuencia de una enfermedad terminal e irreversible, y que el propio paciente experimenta como algo inaceptable, insoportable e indigno.
Esto es eutanasia. Y muchas veces se habla de el suicidio asistido significa de que va a tener una ayuda, como él no lo puede hacer, le pide a alguien que lo haga. Claro, porque allí en esta primera definición usted habla de profesionales sanitarios. Cuando habla de profesionales sanitarios, lo primero que se me ocurre a mí es médico. ¿Es el único? ¿Son los únicos o qué se entiende? En principio es el médico, y en este momento siempre se habla del médico, tanto que la propuesta del doctor Pasquet es despenalizar al médico que hace la eutanasia. Claro, porque si no está cometiendo un delito, es homicidio. Por más que es un homicidio, sería culposo, digamos, no es un homicidio doloso porque no hay intención, no debería medirse. Podría ser el cuidado que tiene que tener el médico con el propio cuidado paliativo, según cómo lo puede interpretar la familia. Claro. Seguro. En cierto modo podría decirse que es el homicidio por piedad, que es una figura que sí está. Sí está en el Código Penal, por eso. Súplicas reiteradas súplicas. Dice. Ese puede ser. Pero, digamos, el homicidio por piedad está legislado, digamos, está en el Código Penal, ¿no? Claro. No está legislado la eutanasia y, por lo pronto, en el Código Médico, la interpretación mayoritaria que hay es que no se puede, la eutanasia no está permitida, o sea, es contrario a la ética médica. Claro. Aunque el artículo 46, de acuerdo a otras interpretaciones, también podría ser interpretado como que lo permitida. No vamos a entrar en este tema porque el tiempo no nos da. No solo eso, sino que en definitiva también hay que tratar de hacerlo más... los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Lo que el otro día me gustó. Dice, los hechos son los hechos. Sí. Frente a un hecho consabido, todo esto empieza a valer. Lo que parece muy teórico deja de serlo cuando hay un hecho. Y cuando nos toca de cerca. Ahí vamos directo a lo que tú estás diciendo. Ahí nos damos cuenta que realmente esto vale escuchar y reflexionar. Por eso no es un debate esto. No. Ahí está. Acá hacemos la visión, no tenemos una posición. Exactamente. Y tampoco, digamos, queremos influir en que nadie tenga ninguna reflexión. Simplemente reflexionar sobre la muerte y cómo quisiéramos el final de nuestra vida. Con tiempo. Sí. Con tiempo como para expresarlo. Si uno lo tuviera. Con tiempo como para expresarlo, ¿no? ¿Y qué decir? Claro. No, quería decir lo que no es. Otra cosa, que lo que no es eutanasia. Sí. No es eutanasia la adecuación del esfuerzo terapéutico. Lo que frecuentemente se dice, en el término más conocido, es limitación del esfuerzo terapéutico. Ajá. ¿Qué específicamente? Eso significa respetando los valores y las preferencias de los pacientes y no prolongar la agonía. Es decir, un paciente que ya no tiene cura, ¿no? Que decir que no tiene posibilidad de volver atrás en su evolución, seguir haciéndoles cosas. Seguir metiéndoles vías venosas, haciéndoles exámenes radiológicos, exámenes contrastados, es decir, para de pronto tener un diagnóstico, pero no estamos tratando de que adecuadamente al paciente para que vuelva a hacerle el día antes, porque es imposible. Es adecuar el esfuerzo terapéutico a mantener de la mejor calidad de vida que tiene ese paciente, pero no haciéndole cosas que van a ser perjudiciales en definitiva. Lo hacen un poco indigno. Que también, eso sería la obstinación terapéutica. El problema a veces es la familia también, ¿no? La familia pretendiendo, digamos, de que esa supervivencia y tratando de no perderlo y tratando de que no muera, ahí también genera también una exigencia de la y lo que es la victimización también del paciente, ¿no? Me parece que es ahí en el... Y ahí importa mucho como el conversar, ¿no? O sea, las comunicaciones son fundamentales. En medicina, en todas las cosas es fundamental comunicarse y comunicarse bien, ¿no? Claro. Hay que entender que la familia es en ese momento a un paciente que no quiere que se le vaya, porque lo quiere muchísimo, porque el afecto es muy grande, por lo que significa esa persona para él. Pueden no entender que ya no hay nada más para hacer. Entonces hay que conversar. Claro. A veces no tenemos tiempo para conversar lo suficiente. Cuando me dice eso me suena a la fe.
Que a veces la gente espera hasta último momento, Sí. pero no está en el cuerpo del otro y el dolor del otro y lo que está viendo. La gente busca un milagro. Un milagro. Sí, a veces. sí. Vamos a poner Todos, todo. sí, Todos buscamos un milagro. Buscamos un milagro. Buscamos el por qué renunciás a veces a este concepto de una eutanasia. Porque de alguna forma va contra ciertos principios. Va contra el principio de la vida, va contra el principio de, podríamos decir, si yo cuestiono el suicidio, también debería cuestionar la eutanasia. Claro. De la misma manera. Te El entiendo. problema es que hay que entender la situación. ¿Y la libertad en todo esto cómo juega? Porque la libertad del derecho a la vida y el derecho a vivir es, ¿Ah? o hay una obligación de vivir. Bueno, Es Rawls otro hablaba de eso, ¿no? es Rawls, otro John punto a Rawls. reflexionar, porque justamente la eutanasia, en lo que los fundamentos de la eutanasia, fundamentalmente la libertad, o sea, la autonomía del paciente. Ajá. La autonomía del paciente de decidir y decidir sobre cómo quiere morir, sobre su vida. Es decir, la libertad es fundamental. ¿Cómo entendemos esa libertad? La libertad siempre tiene muchas formas de entenderla. Porque siempre decimos que libertad Sí. podemos... Perdón, doctor, lo corté, me están haciendo señas por el tiempo, sea así. podemos entenderla siempre de que lo que hagamos no afecta a los derechos de otros, no afecta a Claro. ¿no? Pero acá estoy hablando de mí mismo, de la misma Claro. persona, ¿no? Claro, no es la Y libertad. aquí sí tengo derecho a quitarme la vida, o a que me quiten la vida, a hacer que me quiten la vida. Digo, es toda esa reflexión en ese punto de vista. Pero queda poco espacio. Sí, queda un minuto, pero vamos a hacer una cosa, doctor. Les propongo también a Arévalo y bueno, a todos los colaboradores, Antonio Maciel, Edgardo Pay, Mario Mascarello, Germán Aquistapache, tenemos a Alberto Chertok, Marcelo Aquistapache, Marcelo Favani, bueno, un montón. Una barra. Sí, es una barra de gente que colabora y que está con nosotros siempre y que te sabe que estas cosas tienen su valor también en cuanto al punto de vista no solo de la cultura y aprender, sino también que hay que mantenerlas. Así que somos unos cuantos que tratamos de todos poner para que esto esté así. Y lo invitamos para el próximo viernes, porque quedamos por la mitad. Yo siento que esto da para mucho más. No, da para mucho más. Digo, yo quise dejar claro en el día de hoy lo que es eutanasia. Ahí está. Que eutanasia Yo creo que quedó es claro, ¿no? esa Creo que definición. quedó muy claro. Y fundamentalmente de que cuando en cuidados paliativos se hace la sedación llamada sedación paliativa, sedación agónica, el paciente se muere después de una sedación agónica, el paciente está respirando con determinada lentitud y demás aspectos que se sabe que se va a morir. Sedarlo para que no siga sufriendo y se muere. Eso no es eutanasia, porque la finalidad no fue matar, la finalidad fue aliviar ese sufrimiento. Muy bien, hasta aquí llegamos con A Dos Toques.